Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de tertulia. Saludamos ya al otro lado del hilo telefónico, José Luis Romero. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo perfectamente. No sé vosotros a mí. Perfectamente. Gracias a la técnica. Te tenemos ahí muy presente, y también en nuestros estudios a Paco Valdés. Buenos días. Buenos días, María Volarín. Buenos días. Isabel Zúñiga, Buenos ¿qué días. tal? Buenos días. ¿Os habéis acordado muy tarde celebrando el triunfo de la selección o qué? Un poco más de lo habitual, sí, la verdad. Yo más o menos igual. El problema es que como vivo en la Gran Vía, pues ya te puedes imaginar. O sea, la celebración, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo estoy escuchando pitos y gritos hasta las 4 o 5 de la mañana. O sea que se alargó mucho la fiesta, era lógico. También, bueno, el partido acabó muy tarde, hubo prórroga, se fue hasta las 12 por ahí. Y bueno, pues había que celebrar, lógicamente, ¿no, María? Que también... Sí. Yo, bueno, es el único partido que he visto de todo el Mundial, porque no soy el único, no había visto ninguno. No había visto ninguno. Y bueno, para ser la pena. Para ser el único fue muy largo. Que digo, madre mía, esto es porque una muerte a pellizcos no se acaba. Una muerte a pellizcos, no lo había oído nunca eso. Digo, esto no se acaba, digo, encima todavía al final del todo, que vi ahí que peligrar. La única vez que tiraron una puerta, digo, no, por favor. Entonces sí, más tarde de lo habitual. Si yo estaba en la playa, había muchísima gente también. Bueno, ahí la gente está de vacaciones, con lo cual más todo todavía. El mundo se echó a la calle porque se habilitaron pantallas gigantes en muchos puntos de nuestra geografía también, de todo el país, pero también aquí en la región de Murcia, lógicamente. José Luis, imagino que por donde estabas tú también se siguió de manera muy emocionante el encuentro, ¿no? Y al final, además con un silencio sepulcral durante 2 horas, 2 horas de silencio, y después, hombre, yo además incluso me quedé preocupado porque mis nietos que estaban en todo el lío metidos, se fueron a bañarse a la playa, al mar, Mediterráneo. Digo, no hay otro sitio donde bañarse. Nos bañaron mañana, ¿no? O sea y hubo mucho lío aquí en la manga, acá la gente se tiró a la calle y tal, y ya te digo, mucho... Pues se fueron a bañarse. La verdad es que ha hecho una noche toledana, o sea que, por lo tanto, pero bueno, muy bien, la gente estaba muy contenta y bueno, pues además yo creo que es importante. El partido de ayer, además, ganó lo colectivo, ganó el fútbol. Hubiera sido muy injusto, María lo decía ahora, lo de la muerte a pellizco, que me llamó también la atención. que, hombre, no, porque no solamente el partido de ayer, España a lo largo de todo el campeonato ha jugado muy bien y ha jugado como equipo. Y ha ido ganándole a otros equipos que estaban basados su juego solamente en la figura. Y bueno, pues que haya salido lo colectivo, cómo ser capaz de tener un equipo, se ha anulado, digamos, al otro, al colectivo. En fin, yo creo que fue un triunfo del fútbol ayer. Yo me acuerdo mucho, este nieto que yo te digo que juega fútbol sala y tal, me acordé mucho de, hay un montón de gente en los barrios, en los pueblos, trabajando en las escuelas de fútbol de su pueblo, base, con los niños. En la base, eso, el fútbol en España, el fútbol base, y últimamente el femenino está muy bien trabajado bajo mi punto de vista. Y además es algo que a los críos y a las crías les gusta muchísimo, y por lo tanto pues hay que darle la facilidad porque además ya os digo, yo no conozco ningún barrio que no tenga su campico de fútbol, y que los chiquillos pues dos días a la semana entrenar su balón. Eso estaban allá entregados a la selección y otro mundo, pero entregados. Muchísima gente joven hemos visto en las imágenes de las celebraciones, ¿eh? Sí. En las plazas, calles, en la playa, en todas partes. Sí, como decía María, que aunque no te guste el fútbol, has terminado enganchado. No, claro. Yo ayer lo disfruté, o sea, realmente el ambiente, yo fui a verlo a la plaza del Ayuntamiento en Los Alcázares, que es donde yo veraneo, y bueno, el ambiente era festero, era divertido, invitaba, o sea, yo
no entendía muchas veces algunas cosas porque, claro, anulaban un gol y decía, pero ¿por qué lo han anulado si ha entrado? Me faltaba ahí un poco de teoría. Fuera de juego. Un poco de teoría, pero bueno, verdaderamente sí, al final, pues lo que es un logro colectivo, lo que decía José Luis, sí que, bueno, pues aúna, hace un poco que se reconcilien, que deje de haber bandos, ¿no? Ha sido un triunfo. Pues yo la verdad es que también lo he ido disfrutando y efectivamente en esto coincido totalmente con José Luis, cómo ha ido de menos a más el equipo español, y luego además que ha sido eso, un éxito, un triunfo de equipo sin estrellas, y además que ha sabido neutralizar a las grandes estrellas de otros partidos que, como ha dicho José Luis, basaban su triunfo casi en estas figuras, ¿no? En Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, que el pobre vimos cómo lloraba ayer amargamente la derrota, pero sí, ha sido eso. Jubilamos a Cristiano Ronaldo y ayer ha sido un triunfo de equipo. Ya se puede decir ahora. Ha sido un triunfo de equipo sin estrellas. Y luego, además, una cosa que también me ha gustado mucho ha sido, pues eso, las virtudes, no solamente técnicas, que han demostrado, o sea, de saber jugar en equipo, cómo han controlado el balón prácticamente todo en todos los partidos, ¿no? Sino también incluso la fe religiosa. Es decir, a mí me ha gustado cómo muchos han mostrado, pues eso, es decir, su agradecimiento a Dios y sobre todo eso, toda su tarea de equipo, de darse cuenta de que no era la victoria de una estrella fulgurante, sino del trabajo de equipo. España ha vuelto a escribir una de sus páginas más brillantes en su historia del fútbol. Lo vimos en 2010 en Sudáfrica, cuando comentaba José Luis el tema del fútbol base, de cómo se trabaja aquí desde pequeños, ¿no? Durante tantos y tantos años, que al final eso fue resultado también de ahí, y luego cómo incluso otros muchos países han venido aquí a España, a la Federación Española de Fútbol, buscando un poco la clave del éxito, ¿no? Y bueno, pues ahora, después de ganar de nuevo después del Mundial de Eurocopa y de una travesía también en el desierto con decepciones grandes, pues ha vuelto a llegar otra vez el triunfo, pero eso no es casualidad, eso viene de un trabajo colectivo y de equipo y de idea futbolística muy arraigado aquí en España, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. A ver, lo dijeron, bueno, lo han dicho durante el campeonato y lo dijeron ayer, este equipo lleva junto a Luis de la Fuente mucho tiempo, ¿no? Son gente que se conocen desde que eran jóvenes, han ganado en otras categorías y, como muy bien ha dicho José Luis, a mi modo de ver, ha ganado el conjunto. Es decir, porque si te pones a pensar a nivel individual, Lamine Yamal, Nico Williams, Gavi han fracasado, o sea, no han hecho absolutamente nada, cero. O sea, digo a nivel individual. Ahora, a nivel colectivo, sí, porque han ayudado a ensamblar, a conseguir un fin. Sí que es cierto, yo dije en esta misma sede, cuando jugamos con Cabo Verde, que no me gustó nada y que era un fracaso. Me pasó lo mismo que en el Mundial de Sudáfrica cuando ganó Suiza, ¿no? Que aquel partido fue paupérrimo y con el de Cabo Verde... El tropiezo inicial. Sí que es verdad que luego jugamos con Arabia, que tampoco es que sea una potencia, y a la gente pues se descontroló. Pero sí que es cierto que esto se ha ido ganando poco a poco. Es cierto que España ha conseguido que ni Cristiano Ronaldo, ni Mbappé, ni ayer Messi existan. Es decir, se les viese, se les notase, fuesen determinantes en sus partidos. Esto es un acierto en la estrategia por parte del seleccionador, que ha conseguido que, como decía, es que no sé si visteis ayer a Messi. Messi era un poco como un errante, un vagabundo que iba se arrastraba por la cancha, como ellos dicen, y solo al final ya todos, me recordó el partido de Inglaterra, no sé si visteis Inglaterra, que iba perdiendo 2-0 cuando en el minuto 80 de repente todos miraron, dejaron de pensar en ellos los argentinos y todos miraban a Messi. Todos los partidos pasaban por todos los balones pasaban por Messi. Y ayer, al final, cuando marcó España, ocurrió exactamente lo mismo. Fue como un interruptor, ¿no? Que me activa a Messi y activa al resto del partido. Y por otra parte, también es cierto que tuvimos cierta ventaja cuando expulsaron
al torpedo del jugador argentino que se nos regaló la tarjeta roja, porque hay que ser un poco... Es una persona que un jugador que ya llevaba tarjeta amarilla y comete esa... O sea, tú eres profesional, estás jugando a la Copa del Mundo... Esa metedura de pata, ¿no? En ese momento. Y no fue el único, porque podían haber sacado incluso otra, pero bueno. Sí, una cosa que me llamó la atención, a mí es que como he sido profesora tanto tiempo, el lenguaje corporal me llama la atención. La madurez del chico que ganó el premio. Porque, ¿cómo se llama? Este chico de 19 años, Cubarsí, ¿no? Es decir, se notaba un chico pues muy sanote, muy normal y que iba allí a ganar el premio, y eso a pesar de todo el intento que ha habido de apoyar nuestro equipo en una estrella, porque al principio, que yo no tampoco sé casi nada de fútbol, ahí me han tenido que explicar lo que es fuera de juego, etcétera, porque no lo sabía. Y además estaba yo fuera de juego. Ojo, y además, el segundo gol de España, el segundo de Ferran, yo no tengo claro si no existiese el VAR, si no lo hubiesen anulado, porque... Era pues muy justito, y además... Si no lo tienes claro, imagínate yo. Y además, claro, pues todos pensamos, bueno, nos anulan ahora el gol para que no haya ventaja ya y ya el partido eso es lo que cierre de manera definitiva. Pero claro, luego salió la repetición y por unos centímetros del hombro era fuera de juego. Sí, pero planeó sobre el ambiente de que había cierto favoritismo. Sí, pues ya había eso, efectivamente, previamente yo ya había escuchado. Yo lo había escuchado favoritismo. Mucho, que los árbitros querían que ganase Argentina. Tampoco sé por qué. Sí, José Luis, que querías apuntar algo, sí, te escuchamos. No, pues en la línea de lo que estamos hablando. Yo es que al final creo que el VAR, por ejemplo, lo que estamos diciendo, el VAR ayuda. Ese gol, si no hay VAR, no se hubiera anulado, porque era tan dudoso que hubiera subido al marcador, ese gol hubiera subido, ¿no? Uh-huh. El VAR, lo que pasa es que está todo automatizado, y aunque sea, ¿no? Dice, ha sido medio brazo, y es que medio brazo estamos hablando de 2-3 centímetros. Es complicado que eso se pueda ver. Yo no creo que los árbitros estuvieran... Lo que pasa es que los árbitros, pues bueno, el juego duro, por ejemplo, los equipos sudamericanos en general son un leñero, lo que llamamos como equipos leñeros. Y bueno, con Uruguay tuvimos problemas, y con Argentina tenemos problemas, porque bueno, pues combinan ambas cosas. El árbitro lo consiente, no lo consiente, cede, no cede. O sea, también son personas y bueno, pues tienen su eso. Yo creo que... Sí, pero hubo un momento cuando se anula el gol de Nico Williams por supuesta falta de Merino, que no sé dónde vio la falta el árbitro. Exacto. No sé si es que vio un pisotón, o el jugador argentino hizo el teatro, se tiró al suelo como si lo hubieran matado, ¿no? Y el árbitro anula el gol, pero no revisa la jugada del VAR. Exacto. Pero ¿por qué no se revisa esa jugada? Ahí es cuando abonan la teoría de que hay algo más, ¿no? Sí, de que había interés. No, porque hay determinadas jugadas que dependen del criterio del árbitro. Si el árbitro lo tiene claro, pues no pide revisión. Pues ya está. Quiero decir, bueno, pero es que al final son personas humanas. Lo que te quiero decir, si ayer en el último minuto nos meten el gol, que estuvo a punto de meternos, porque se tragaron ya como locos allí, y vamos a los penaltis. Juliano Simeone. Y eso es una lotería. Habría sido terrible. Hubiera sido muy injusto. Hoy estaría muy injusto, y la que estaría loco perdida sería en Argentina. Estarían loco perdidos, ¿entiendes? Por eso creo yo que el resultado final, incluido el arbitraje, el resultado final a triunfar el fútbol, bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, triunfa el fútbol. Sí, y otra cosa muy bonita que me gustó es ver, pues eso, es decir, primero, que era ese triunfo de equipos sin estrellas, segundo, de todas las regiones de España. Es decir, y además que han metido goles futbolistas de todas las regiones de España, y ahí han jugado todos muy unidos, y luego al final incluso las canciones que se ponían al final de Viva España, muy españolas también, hasta el punto de que me hizo gracia que a los que retransmitían el partido les llamaba un poco la atención, ¿no? Estas canciones tan españolas típicas de Manolo Escobar, que Viva España, de ¿cómo Escobar, se llama, ¿no? También del valenciano que cantaba, de Nino Bravo, etcétera, ¿no? Pero eso también da gusto ver a España unida con todo el momento que tenemos de tanta desunión. Como cuando juega México y el himno es Canta y no llores, que no tiene nada que ver con el himno mexicano. Quiero decir,
Pues claro, pues estos son pues, sentimientos de los pueblos y que la gente se divierte y lo pasa bien a base de estas cosas. Esto no, como y el mismo porque que la tendría... selección siempre hay gente de de todos los. El éxito del seleccionador ¿cuál es? Pues que ha mantenido un equipo desde que eran muy jóvenes y con los equipos bases de la selección lo ha mantenido, porque ahora decimos que todo el seleccionador es muy bueno, pero algunas decisiones pues se le han cuestionado. ¿Y por qué te lleva a este? Si este no está jugando. Mira, al que le han dado el MVP, o sea, el mejor jugador del mundial, A Rodri, ¿no? Rodri, pues ha estado casi toda la temporada sin jugar, con una lesión gravísima, gravísima. Y un seleccionador no tan atrevido, pues no se hubiera llevado, es decir, porque no ha jugado. Y sin embargo, precisamente este se lo lleva, confía en él. Y claro, como no había jugado, pues estaba menos cansado. Y ha hecho un mundial de libro, vamos. La fase final de eliminatoria ha sido de maestro. Claro, por eso te digo. Total. Sí, y a ese mismo jugador, fijaros, y a ese mismo jugador, cuando le dieron el Balón de Oro, nos enfadamos. Bueno, yo no me enfadé, pero algunos sí se enfadaron muchísimo porque no se lo han dado a Vinicius y incluso además cometió, yo creo que una estupidez, el Real Madrid no yendo a la entrega del Balón de Oro. Bueno, si es que aquí todo esto está, pues hay muchas voluntades, la condición humana y tal, pero por eso digo, pues yo quiero resaltaba que lo de ayer, pues que ha triunfado el deporte, que ha triunfado lo colectivo, frente a esos valores. ¿Eso quiere decir que mañana no nos pueda pasar lo contrario? Pues claro que nos puede pasar. En fútbol todo es posible. Paco, que querías apuntar alguna cosa. No, quería decir que Milei, que es muy supersticioso, había dicho que iba a ver el partido con su hermana en la Casa Rosa porque no quería ir para no darle mala suerte. Pobre Milei. Hay mucha gente que sigue los rituales en cuanto al fútbol, no solo Milei o los argentinos, que los argentinos hablan mucho de las cábalas y todo eso, ¿no? Aquí en España también ocurre eso, y mucha gente que ha seguido el partido en determinado sitio o con determinada gente también quiere hacer lo mismo, ¿eh? No vaya a ser... Yo no conozco cuáles son esas supersticiones, pero realmente hay mucha gente supersticiosa, es curioso. Pero bueno, a mí me ha encantado ver las virtudes, como te digo, este mismo chico, el chico este joven de 19 años, cómo salía con una naturalidad, o sea, que se notaba que no iba nada engreído y todos inmediatamente... Además, también eso es un casi ejemplo un poco asustado de que le dieran el estupendo. premio. Sí, de Para chicos, las generaciones de personas sanas, de jóvenes normales, y adolescentes que están en el mundo del fútbol. Al final los futbolistas son muy admirados, sobre todo por los niños, los adolescentes, las personas que están iniciándose en el mundo del fútbol. Y a raíz de lo que decía antes, de que en cada barrio había José Luis, un campo de fútbol, yo sé que hace tiempo que he hecho en falta la espontaneidad a la hora de poder jugar a algo de manera no reglada, porque ahora todos los chavales o tienen que federarse, es como muy sacrificado, todos los fines de semana los padres tienen que estar llevando a los niños a los partidos, cuando antes a lo mejor era un poco más laxo el hecho de poder echar un partido de fútbol sin necesidad de tanta rigurosidad o de tanta anticipación o tanto compromiso por parte de las familias, eso es cierto. Eso se sigue viendo, no tanto como antes, muchísimo ¿no? menos. Pero sí sigue ocurriendo también en las calles, y eso de juntarse hacer los equipos poco, de distintas edades, incluso. Dentro de Murcia encontrarás poco, claro, pero sí es verdad que ya no es tanto como antes. Hoy en día los niños tampoco juegan tanto en la calle, o sea, eso todo es entonces, pero yo recuerdo los juegos escolares. Sí. Los juegos escolares simplemente en el patio del colegio, ¿no? Y luego los colegios... sí, al acabar el colegio. Unos contra otros, eso ya no existe. O sea, tú ahora, tu colegio normalmente no tiene equipo de fútbol, sino que tú perteneces al equipo, pues yo qué sé, del Ranero, del UCAM, y los niños van cambiando de equipo, luego también pues tienen hasta un fotógrafo a veces para que les haga fotos los fines de semana, bueno. Sí, eso es una pena, es decir, el intentar convertir en estrellas, eso a mí me parece un error, y además a los que más daño se hace es a los que se les convierte en estrellas, porque se les sube a la cabeza y la pierden, ¿no? Es decir, es una pena. Sí. Eso yo pienso que está muy bien lo que hemos visto. Este juego de equipo ha sido muy bonito. Además, en una selección que no llegaba. Y al principio lo intentaron, No llegaba en su mejor momento. Habéis comentado el tema de Rodri, que había sufrido una lesión importante, pero es que en el caso de Nico Williams ha sido otro tanto de lo mismo. Ha sido una temporada horrible para el jugador del Atleti, con muchísimas lesiones. Lamine Yamal llegaba también después de una lesión en el tramo final de la temporada.
¿Qué más jugadores también? Pues no sé, Pedri tampoco está en su mejor momento, pero poco a poco ha ido funcionando la maquinaria, el seleccionador ha sabido juntar las piezas, se ha ido engrasando, han alcanzado el momento óptimo los jugadores y han llegado en ese momento pues excepcional para llevarse el Mundial. Al final, yo creo que a partir del partido contra Portugal, que fue cuando el seleccionador encontró ahí, yo creo que ya el 11 inicial, ¿no?, que quitó a Pedri viendo que no estaba jugando bien, puso a Fabián, y a partir de ahí ya encontró el... Y hay que ser valiente también para tomar esas decisiones, que no es nada fácil. Sobre todo cuando todo está tan mirado con lupa y se nos juzga de manera tan alegre. Sí, hablando de mirar con lupa, ayer me hizo mucha gracia que el que casi se levanta la copa y se la lleva a su casa es Trump en vez de... Trump. O sea, el tío- Aunque no lo dejaron. Intentó salir en la foto, Porque pero no no lo lo dejaron, consiguió. Bueno, lo intentó, sí salió, sí. Ese ahí. momento en el que le da la copa a Rodri, Sí. y Rodri le invita a que A que Le se acompaña vaya. con el brazo. A que se aparte un abandone, poco. pero él no lo tiene muy claro, ¿no? Infantino tirando Pues, de él, pero... había en la previa cierto temor a que pidiera la copa para él. Porque parece que tiene la costumbre de pedir alguna cosa que a ver si se la regalaba, como ocurrió con el Nobel, y algún comentarista ha oído decir, bueno, veremos a ver si no nos la lía este. Sí, El talismán ha sido Carlos Alcaraz, que también lo vimos ayer en la... eso sí que ha sido una sorpresa, vamos. Lo tenían bien callado, bien en secreto, que apareciese portando el... Claro, no se desveló para mantener un poco ahí todo el... Sí, el trofeo el apareció trofeo. al principio con otra, que no me acuerdo quién era, una deportista. Llegaron al campo llevando un arcón con el trofeo y lo depositaron allí, lo dejaron allí. Que entonces lo recogió, ¿cómo se llama? Y al final lo depositó allí en el escenario Sergio Ramos. Fue el Sí, el pero jugador que al principio del partido fue Iniesta. Ujú. Fue Iniesta. Sí, lo sacó. Sí. Bueno, estáis hablando... Hay que ver lo fácil que es que sea, repartir felicidad. O sea, ganan Sí. el Mundial otros, o sea, nuestro equipo, pero quien se va a llevar el dinero, el premio, la fama, la fortuna, y aquí todo el mundo hemos ganado, no, han ganado ellos. Nosotros Sí, ellos se van a repartir cerca de cada jugador, rondará el 1.000.000 de euros, ¿no? ¿Quién? En Cada jugador de la selección España. española. ¿Ah, sí? Más que lo digo porque Por la el gente triunfo. dice, hemos ganado. No, perdona, tú no has ganado. Han ganado ellos. O sea, ellos son los que han ganado. Ellos Por son- eso de lo colectivo también, ¿no? De ese sufrimiento. No, lo que Decimos, pasa es que a ver lleva cómo razón jugamos. lo que decías tú antes, que ese trabajo no se improvisa, o sea, todo eso requiere un humus, ¿no? O sea, una tierra en la que se ha formado desde pequeños y además todos mostraban mucho vínculo con el seleccionador desde jóvenes, a pesar de venir de regiones y de equipos distintos. Entonces, todas estas cosas, aunque efectivamente se lleven ellos el dinero, primero que a Hacienda le tendrán que pagar un buen pico y esperemos y salimos todos beneficiados, ¿no? Pero aparte de eso, que bueno, pues que hemos ganado todos por lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, que España, pues ahí ha sido un vínculo, o sea, una ocasión de vínculo y de unión entre las diferentes regiones y entre todos los Esto lo españoles. resumió muy bien Ferran al final cuando le preguntaron y dijo, el gol no lo he metido yo, lo han metido 47 millones. Claro. Es Sí, que Esa frase estuvo muy bien, no sé si se la había preparado, pero vamos, quedó... la deuda con nuestros antecesores y con todos los que nos han y nuestros educadores es enorme. Sí, Contra sí, lo sí. que los liberales pretenden de que yo soy un individuo y que no le debo nada a nadie, eso no es así. Debemos mucho todos a muchos. O sea, a nuestros padres, a nuestros educadores, a nuestro país. Y, o sea, la deuda es enorme. Este La que partido tenemos. además fue singular porque jugaba el campeón de Europa con el campeón de América. América. Que debían América. haber disputado Dos aquella continentes. finalísima que no se pudo jugar por la guerra. Y encima con la antigua campeona del mundo. O sea que tenía un partido que tenía su atractivo. Mucho simbolismo. Sí. Aunque Una bueno, cosa, los aunque argentinos lo que no supieron perder, es lo que no te iba a todos, decir. ¿Qué no fue todos, eso? ¿Qué fue eso? pero se armó una tangana importante justo en el momento de la aceleración, al Sí. terminar el partido. Gavi casi se En las lleva- imágenes vemos a Rodri cómo sale corriendo para unirse a la celebración con sus compañeros, y en un momento determinado se ve a un jugador de Argentina que le pega un Sí. manotazo. Cuando Yo eso él no está lo corriendo. entendí, yo eso no Claro, lo entendí. él se giró,
se giró y le pidió explicaciones, ¿no? Sí. Lógicamente enfadó de que qué pasaba. Y ahí se armó. Y llegó otro jugador argentino, Paredes, que le dio un manotazo, un puñetazo a Eric García, lo tiró al suelo. A Gavi, luego a Gavi también lo cogieron y lo tiraron al suelo. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Hombre, yo entiendo la tensión del momento, pero... Chico, has perdido. Sí, pero eso también es ejemplo para los chavales. Sí, pero luego incluso se giraron cuando los jugadores españoles estaban recibiendo las medallas. Sí, o sea, ¿qué deportividad es esa? Por eso esos porque, no, pero no fueron todos, fueron unos pocos. Claro, pero fueron... Tienen ese carácter, no. Sí, pero hubo varios, sí. Por eso debería ser motivo de sanción. Esa es la diferencia entre transmitir valores o no transmitirlos. Sí. O sea, a mí me gusta más hablar de virtudes morales, porque claro, todo eso indica... ¿Valores no te parece bien lo de los valores? Bueno, es que los valores son subjetivos. Y los valores pueden... Hoy no discutíamos. ¿Qué dice qué? Que pensaba que hoy no ibais a discutir. No. O sea, está bien lo de los valores y yo sé que es lo que se ha universalizado, pero en un libro de ética en el que colaboré a escribir, ahí insisto mucho en que hay que diferenciar entre valores morales, que hoy en día todo el mundo habla de valores morales cuando los valores depende del grupo. Hay grupos que valoran la religión y otros el ateísmo. Es decir, que los valores están muy vinculados a la subjetividad individual o del grupo. En cambio, las virtudes morales, virtus, son las fuerzas morales que uno tiene por las cuales actúa con una fuerza y en una dirección, ¿no? Y es lo que hemos visto y lo que se ha visto en el equipo español cuando hablamos de ese trabajo de equipo, o sea, de personas que no buscan ser la estrella en el campo, sino que están contando con los otros. Y de hecho hemos visto cómo los goles más bonitos muchas veces han sido, bueno, yo no entiendo nada, pero desde fuera, triangulares. Es decir, de uno que le pasa al otro, el otro le pasa y entonces han sido muy de equipo la mayor parte de nuestros goles. Y luego han hecho no sé si os habéis dado cuenta, vamos, yo así lo aprecié, cuando jugadores... Por ejemplo, Rodri, que estaban extenuados, estaban cansados y ellos mismos pidieron, no esperaron a que el entrenador llamase a nadie, sino ellos mismos levantaron la mano, oye, mira, cámbiame. Eso es fundamental, sí. Fundamental, el no querer permanecer en el campo a pesar de todo, ¿no? Intentar encubrir ahí, ¿no? Que no estás bien. Todo eso son virtudes morales. Lo mejor es darle paso a un compañero que está en perfectas condiciones y decir, levanto la mano y tal, como decía Luis Aragonés. Me debutaron cuatro de los cuales creo que 2 o 3 no habían jugado ni un solo minuto. Y hablando de virtudes morales... y Eric García, que salieron efectivamente en la prórroga y no habían disputado ni un minuto. Hablando de virtudes morales, entre las que está la generosidad, es decir, algo que yo no vi, pero me han contado, el jugador inglés famoso, que se ve que le tocó disparar un penalti y en vez de dispararlo él, se lo pasó a otro joven. Para que hiciera un triple. Eso es, y que además eso suponía que para el otro chico, todo eso es algo que yo llamo virtudes y eso no se improvisa. Es decir, para hacer eso y no lucirte tú, sino buscar que se luzca el otro o que el otro saque una ventaja por delante de ti, eso no se improvisa, eso son fuerzas que uno tiene que en una dirección y que indica eso, una generosidad y una categoría moral muy grande, ¿no? Lo digo porque no solamente en España se dan esas, pero yo eso no lo vi, pero me lo han contado. Sí. José Luis, creo que te hemos cortado antes que estabas hablando. No, nada, no. Pues eso, no. Es que ya, como Isabel me lía. Hombre, claro, porque ahora, cuando termine la tertulia, me voy a poner a estudiar la diferencia entre virtudes y valores. Ahora enseguida te habla de Pedro Sánchez. No me la expliques, Isabel. Yo te la explico con toda facilidad. Pero como no la he entendido, me voy a poner a estudiar. Sí, bueno, pero a Pedro Sánchez y a Donald Trump lo vimos estrecharse la mano. Por eso, vamos a decir, quiero decir que a mí me parece... Vamos a ver, si yo repito lo que he dicho antes. Yo, que soy de los que me toca llevar a mi nieto de vez en cuando a las 9 de la noche a entrenar a 10 o 12 kilómetros de su casa, y tiene que compatibilizar el estudiar, los deberes, la cena, con el entrenar. Es que eso hay muchos niños. Eso ayer gozaron. Bueno. y se les transmitió el equipo, el entrenador, virtudes o valores, lo que quierais saber, o como le quieras llamar, de la solidaridad, del equipo, del trabajo en común, de defenderse uno a otro, de confiar en lo el que hace de buscar el bien del otro. Sí. Es así, es que se ha cortado. Yo creo que eso es lo que hay que...
Porque yo creo que eso es lo que hay que poner en valor hoy, me parece, porque ya digo que, y eso, como decía Paco, eso no van a ganar nada. Se va a repartir premios, se van a repartir entre estos, pero es que no es eso, de eso no estoy yo hablando. Porque el premio se lo van a repartir igual. Argentina también se van a llevar unos cuantos miles de euros, de dólares, por haber ganado. Pero eso, ayer lo que vimos es cómo lo colectivo funciona la solidaridad, y lo colectivo es solidaridad. Al final es un sentido de pertenencia. Uno a otro. A ver si los partidos políticos toman ejemplo. Eso es. Pues sí, pues efectivamente, pues sí, pues claro que sí. Es que no habría ni que citarlos, Paco, porque No, ayer tenían que tomar nota, todos, uno y otro, todos. De cómo se funciona colectivamente mucho mejor que yo y yo. No, pero tú, si te das cuenta, nadie se pone a un lado. Siempre todos ha sido tan contundente este mundial para nuestro país en ese sentido, de tener unos referentes y de apoyar unos valores. Lo siento, Isabel. Pues que creo que yo estoy contento por eso, porque además yo ayer vi disfrutar a mi nieto, cómo disfrutó, que a las 12 de la noche me llamó, me vino a buscar a la casa, a darme un abrazo y estaba como si hubiera jugado, exactamente igual, que si hubiera jugado. Tiene que ser muy y ya te digo, emocionante, hay que llevarlo a las 11, a las 10:30 de la noche a entrenar, porque es la hora que pueden entrenar. Porque lo que decíais antes, que ahora no hay fútbol en la calle porque no hay espacios en la calle. Antes en Murcia, en Cartagena, no hay espacios donde jugar al fútbol. No hay espacio porque y se ha perdido la costumbre de jugar de modo espontáneo. Claro, entonces te apunta al equipo del barrio, va un día, empieza a entrenar y allí conoce a otros amigos. Es que eso es muy importante. Es que eso es muy importante. Se llame como se llame. Virtudes, como dice Isabel. Virtudes. A ver, Isabel, que te No, ya, es que no quiero cambiar de tema, pero bueno, es que hay una cosa que me ha dolido mucho esta semana. De otra cosa esta mañana. Sí, pero hay una cosa que me ha dolido mucho, como habéis sacado a Pedro Sánchez, que yo la verdad es que ese trocito, porque yo tampoco estuve viendo todo el tiempo la pantalla, porque era mucho rato. Precisamente hace unos minutos ha aparecido una foto de Donald Trump echando la mano a Pedro Sánchez. Vi al rey que bajó. A la tribuna de las autoridades estaba la familia real, también al completo. Me imagino que juntos tampoco estarían, lógicamente, porque estaba Pedro Sánchez también bajó al terreno de Estados Unidos, la presidenta de México. Yo no lo vi. Yo creo, vamos. Si baja, yo creo que lo hubieran silbado. Otra cosa que la canción del verano. No he visto la imagen, es posible que así lo hubiera hecho, no lo sé. No sé, A mí una cosa que me ha dolido mucho esta semana es enterarme de que Pedro Sánchez ha pasado más de 306 millones de educación a gastos de presidencia. Es decir, además parece ser un segundo, déjame que acabe. Procura enterarte bien de esas cosas, no vaya a ser que te corrija. ¿Sí? A ver, pues intentaré corregirme. O sea, si me he equivocado, lo veré, pero es lo que he escuchado. Eventuales de gabinete, tendremos que Pero es que confirmar esa información. El presupuesto de la UMU son 300 millones. O sea, que si eso es verdad, a lo mejor no lo es. Ojalá no lo sea. Porque me parece gravísimo pasar de educación. Y además, claro, parece ser que como no tiene presupuestos, puede hacer modificaciones y reasignar. Pero me parece una cosa gravísima. O sea, pasar de educación a gastos de presidencia. Un montante que equivale al presupuesto de la UMU entera, o sea, con todos los gastos de sueldos de profesores, del PAS, de mantenimiento de los edificios, etcétera. Si no es verdad, pues me alegraré. No, porque, digo que por la virtud de la generosidad de alegrarme del bien del otro. No, porque, bueno, como hemos mencionado a Pedro Sánchez, pues ya ha hecho No, ha sido por eso, porque como lo habéis mencionado y que salía y que si bajó, si no bajó. No puede pasar una tertulia sin que hablemos del enemigo público número uno. No, decía el presidente de Estados Unidos... aunque estemos felices todos, pero da igual. Dice el presidente de Estados Unidos que aseguró que felicitó a España por tener un gran equipo, por el triunfo, y negó tener ninguna tensión con nadie. Ha afirmado que la selección dominó, o parecía que dominaba frente a Argentina en la final. He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo. He hablado con muchísima gente, ha declarado a los medios Donald Trump. No tengo ninguna tensión con nadie después de esos meses de reproches, ¿no? Directamente señalando a España por el tema del gasto en defensa. Y apostó por Argentina.
Y sí, y bueno, diría que España ha jugado mejor, la verdad, pero ambos lo han hecho bien. Parecía que España dominaba, pero ha sido un partido muy igualado, así que fue genial. Hombre, no. Yo creo que tampoco sabía muy bien qué es lo que está ocurriendo en el campo. Igualado, no. Sí, de todas maneras, yo creo que lo que la declaración de Donald Trump, yo creo que prácticamente la Dan gente igual. sí, da exactamente igual. Ayer me llamó la atención porque os digo, en la plaza del Ayuntamiento donde yo estaba, cuando se retransmitió ya la parte final de entrega de trofeos y salió Donald Trump, en general todo el mundo empezó a silbar. O sea, hay un rechazo. Sí, se escuchaba mucho silbido, cuando apareció. Y eso era una cosa completamente espontánea. Pero yo creo que las declaraciones de Trump diciendo si está o no a favor, es que ya a la gente le dan exactamente igual, porque hoy dice una cosa y mañana te dice la contraria y pasado otra vuelve a cambiar. Pero luego hemos visto cómo queda también la FIFA en este Mundial, después de lo ocurrido con esa tarjeta roja Eso fue muy feo. que anuló para que pudiera jugar la estrella, ¿no?, del equipo norteamericano, y le quitaron la tarjeta roja por intermediación de Donald Trump. Pues yo creo que es uno de los episodios más vergonzosos, si no el más vergonzoso, ¿no? Y luego cuando van a entregar el trofeo, la copa, en vez de ir Infantino, coge y lo hace partícipe a Trump, que lo acompaña. A la vez. Vamos a ver, eso ¿cuándo se ha hecho eso? O sea, Bueno, por ser el hecho del país que acoge la final. Sí, pero eso no se ha hecho antes. O sea, No, es que hubiera estado bien ese detalle, eso está bien, pero hubiera estado bien que lo hubiera hecho con los tres países, no solo con Estados Unidos. Con los presidentes de México y Canadá, que también estaban allí presentes. Claro, que también estaban allí. Ese, yo creo que ahí la FIFA se equivoca, ¿no? Porque coge a los tres y vais los tres, y ya está. Tú das la copa. Si se inventaron un premio para... Pero por eso digo que a pesar de todas esas cosas, lo que hablaba yo antes de la roja, claro, le quita la roja a un jugador y después llega y pierde el partido. No ha servido para nada que le quitara la roja. Que ha triunfado el deporte, ha triunfado el fútbol, ha triunfado eso, los valores del deporte, de la solidaridad, de ayudarnos, de empujar. Pues eso. Pues yo creo que eso es lo importante. Lo de la FIFA yo creo que es un error. No costaba ningún trabajo. Llévate a los tres presidentes y lo mismo, lo haces con los tres y lo hubiéramos entendido todo porque... los tres dando el trofeo a Rodri. Bueno, los tres en la foto. Bueno, pues podría haber sido. No cabía más gente ya, ¿eh? Bueno, pero si se lo das a uno, también a los otros. Eso es. Claro, sí, evidentemente. Claro, pero eso es cuestión de que yo creo que los protocolos no funcionan bien. Bueno, no funcionan, o que esos detalles los pierden, porque va a ser más criticado por eso que otra cosa. Es que con Trump el protocolo que puso la condición de que tenía que ser él, que tampoco te extrañe. No, por eso digo que con Trump el protocolo es siempre él primero y luego... Ya, por eso en la retransmisión, cuando entregaron las medallas al equipo español, solo se enfocaba a Trump y a Infantino, pero por ejemplo al rey, es que no se le ve. Al rey no le hicieron nada de caso, que también era representante del partido que ha ganado, de España, ¿no? Sí. No del partido, no del equipo, sino del país. Claro. Sí. Pero todo eso es a lo que yo llamo virtudes morales, que esas no se improvisan, y eso requiere pues el estar por encima de tus gustos personales y hacerte cargo de la realidad y de qué es lo bueno y lo conveniente en ese momento. Esto ha venido bien para olvidar la semana que tiene precisamente la oposición. Que empieza, y los incendios y todo esto. Pero sí, bueno, vamos a estar un par de días